Hola chicos, buenos días. Bueno, esta cápsula que voy a realizar es respecto a los proyectos de agua potable, de proyectos de agua potable. Bueno, yo trabajo en proyectos de agua hace mucho rato. Vamos a ver agua potable urbana y agua potable rural. Más o menos cómo se presenta un plano y cosas así, así que no son cosas tan em, son necesarias para la lectura y el entendimiento, pero no son tan complicadas, ¿ya? Como primer punto, lo que vamos a ver, ¿cierto? Es aquí, ya, ok. Entonces, lo primero que vamos a ver aquí va a ser em, de agua potable. Son las mismas para aguas urbanas, proyectos de aguas urbanas como proyectos de aguas rurales. Esta viñeta que la pueden encontrar en el RIDA, ¿cierto? En el RIDA, en el anexo, que contiene información bastante relevante respecto a si es agua potable urbana, el número de la factibilidad, el número, y el número de aviso de nuevos servicios. El aviso de nuevos servicios se agrega después, ¿cierto? Ya se sabe que el proyecto se encuentra aprobado y aquí están las firmas, ¿cierto? Los, de las personas, del arquitecto, del contratista, por la certificación del proyecto por Aguas Andinas, a la empresa administradora, y los datos del propietario. Súper importante colocar en estos proyectos el destino, porque es lo primero que ver para saber y relacionar el proyecto. Este proyecto contiene agua potable y, ya, y agua caliente. Una de las cosas importantes del trabajo, ¿cierto?, del diseñador, como les comenté, o algunos de mis, primeramente hay que limpiar el plano de tal manera que solamente aparezcan puntos. Falta en este plano es colocar los nombres de los recintos. Están los recintos húmedos, ¿ciertos? Con la indicación, pero lo que falta es los nombres de los recintos que corresponden a los espacios que no son espacios húmedos, sino que son espacios secos. ¿Ya? Tenemos aquí en este caso baño principal, ¿cierto? Tenemos un, y además tenemos todo el sector de lavandería y dos baños, ¿cierto? Exteriores, o sea, dentro de la misma casa, pero más afuera. Y tenemos una llave de jardín. Llave de jardín es súper importante, tanto la llave de jardín que viene desde el medidor, no es el medidor de 20, que es lo que suprimimos, pero es lo que y luego del medidor viene la primera llave de paso. Esa primera llave de paso corresponde a una llave como de incendios. Siempre es requisito colocar una llave de paso al medidor. Y las otras llaves de paso, como en este caso, son llaves de paso ya por diseño o por requerimientos del cliente. Luego de eso, aquí no se nota mucho porque es el PDF, pero los muros tienen que estar hay diferencia, a un grosor menor que el grosor del trazado. ¿Ya? Ahí se ve que el trazado se encuentra un poco más oscuro, con un pigmento negro un poco más mayor que los que son muros metálicos. Eso es importante. Dentro de lo otro importante, pero relacionado a la tabla de pérdida de carga, es que cada parte de la instalación tenga el nombre del material, el diámetro del material, diámetro interior, porque con eso calculamos, y es largo.
Ya todos deben tener esa información en un plano de agua potable. Ya, en el plano de agua caliente, sale exactamente el agua caliente desde cualquiera de estos dos elementos, ¿cierto? En este caso sale desde el termo eléctrico y inicia a ciertos artefactos. Y luego inicia el agua caliente que también se inicia a otros artefactos desde el cálido. Cuando yo sé si es proyectada o existente, existe una acá abajito, una simbología del RIDA, en donde nos determina cuándo es el agua fría proyectada, agua fría, ¿cierto? Proyectada por cielo, agua existente, agua caliente proyectada, etc. También tenemos otro que está al lado de acá, corresponde a la simbología de los datos. Por ejemplo, cómo se coloca una fila, se coloca una lucha, cuál es el formato del WC, del LO, de las cosas certificadas que vamos a ver en el otro, en este examen, etc. Además, ¿qué contiene? Es como bastante completo. Abajo, los datos, contiene la información necesaria, ¿no? Para la información, ¿cierto? Se debe presentar a la empresa prestadora, donde dice todas las redes de aguas andinas, que se informan tanto de la factibilidad como de los proyectos domiciliarios, tienen carácter referencial. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que en rigor puede haber alguna modificación, ¿cierto? Producto de que no estén en la base de datos de agua andina. Y por lo tanto, eh, si un arranque de agua potable o unión domiciliaria es contratado por un contratista particular, deberán efectuarse por su cuenta las de la red. En este caso se dice que se instala un medidor de 25 minutos y ese es el estándar técnico de agua y que cumple con la NSH 2485 que se utiliza el año 2000. En este caso yo coloqué un dato porque nosotros trabajamos con siempre diámetros interiores que se aparecen en la tabla de pérdida de carga, pero en el PPR no existe el diámetro de 13 milímetros, sino uno parte desde el diámetro de 20, que son de los diámetros exteriores. Yo coloqué ese dato. Cada artefacto cuenta con su propia llave de paso, además de una llave de paso general por cada recinto. Este es el caso, chicos, de la llave de paso, que es por cada artefacto, no de la llave de paso general. La llave de paso de 25 corresponde a toda esta zona, pero se asume que cada artefacto, el WC y el LO, ya tienen su llave de paso interior, cada artefacto. ¿Por qué? Porque si yo quiero cambiar este LO, no es ninguna broma, ¿cierto? De que tengo que cerrar esta llave de paso para poder cambiar este tipo de artefacto, solo este artefacto. La idea es que quedan habilitados los dos y pueda hacer el cambio. Ahora, en el caso del agua caliente, siempre hay que fijarse que de repente el agua caliente uno sin querer surte agua caliente al WC, no un tema de que uno no sepa, me ha pasado muchas veces, sino que de repente la comodidad del trazado nos permite, ¿cierto? Como la mecanización del trazado, permite, ¿cierto? De que llave de paso, no, perdón, los estados sí tengan, eh, ¿cómo se llama este? Bueno, el agua caliente. Ahora, uno suele suceder de que la mayoría de las preguntas que me hacen, ¿cierto? Es que, ¿qué ocurre cuando yo voy a calcular agua y considero dos veces la llave en agua caliente?
sea, considero todo el caudal en agua caliente y además el caudal del agua fría. Que si yo llegase a considerarlo, bajitos, diámetros del medidor, al ser calculados, van a ser casi el doble, doble. Entonces voy a estar incluyendo ¿cierto? El agua caliente y eso va a indicar un aumento en el diámetro de las tuberías iniciales, por lo menos para llegar al calefón y hasta el termo, y además voy a considerar un aumento en el, en el diámetro del medidor, que eso influye básicamente en términos de color. Acá, son notas del proyectista. No generalmente debe solicitar antes los planos si es que esta es una remodelación, como es este caso. Y más o menos, al solicitar los planos, se debe colocar el número de cliente, dado cierto el rol de la propiedad, y los planos. En este caso, un plano de proyecto general del número 202963 del año 24 de julio del 71. Hay una nota que dice nota al artículo 11 del Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado, de que las instalaciones domiciliarias interiores de agua potable y alcantarillado son de exclusiva responsabilidad del propietario, primer vendedor, proyectista y contratista. Eso significa que la empresa prestadora solamente se encarga desde el medidor hacia afuera. Y toda la otra responsabilidad corresponde a los propietarios, ¿cierto? Como dice ahí, al vendedor, o sea, a las inmobiliarias, y a los contratistas en el caso. Más abajito tenemos acá, ¿cierto? Los caudales, cálculo del caudal del calefón, cálculo del caudal del termo. ¿Qué significa cálculo del caudal del termo? El calefón. Se supone que aquí yo tengo todos los artefactos según los caudales que se han visto en videos anteriores, que corresponden a la propiedad que tenía la propiedad existente, y los otros que se conocen como proyectados, son los que yo incluí hoy en día. Y suele suceder que el cálculo máximo probable, dependiendo de la cantidad de artefactos que yo determine que pueden estar sirviendo de agua potable en calefón, es el tipo de calefón. Me refiero que si yo necesito, por ejemplo, dos artefactos funcionando a la vez, yo tengo que sacar el QMP de esos dos artefactos y eso me va a dar el caudal máximo probable y eso me va a dar, ¿cierto?, el caudal del cambio. En este caso, yo consideré que estuvieran funcionando el baño de tina, el baño lluvia, ¿cierto? Y en este caso, nada más. O sea, no consideré nada más. Solo 33, lo que me da 19,4. O sea, dos artefactos funcionando al mismo tiempo, me da, se proyecta un calefón de 21 litros. Por eso hay problemas, ¿cierto?, con la presión del calefón cuando se considera solamente una persona. En el caso del caudal del termo es exactamente lo mismo. Ahí consideré, estuvieran funcionando el lavaplatos, estuviera funcionando los dos lavaderos, los dos lavaplatos, ¿cierto? Los nuevos, ¿cierto? Y en ese caso, perdón, los dos, ¿sabes? Y los dos lavaplatos. En ese caso me da un caudal proyectado de 66, lo que se coloca como MP de 31,2, ya lo siguiente que se calculaba. Se proyecta el termoeléctrico de 50 litros, es uno que yo proyecté solamente. Ahora sigamos un poco más arriba está la tabla de pérdida de carga, que ya lo vimos en otros videos. Esta, pa- esta tabla de pérdida de carga es una tabla de pérdida de carga cinética, tabla de pérdida de carga del método equivalente. Para recordar un poco, es súper importante recordar que esta tabla de pérdida de carga lo que asume es un porcentaje por las pérdidas de carga por picking. Entonces, no es exacta. Por eso esta se llama método equivalente y la otra es método finito. Está, ¿cierto?, disponible en los videos anteriores. ¿Qué significa eso?
que esta tabla de pérdida de carga del método equivalente puede tener algunas tolerancias, ¿cierto? Que no se van a encontrar en la tabla de pérdida de carga del método cinético. Ya. Esta tabla de pérdida de carga se utiliza generalmente para medidores menores a 25 milímetros y la tabla de método cinético se utiliza para medidores mayores a 25 milímetros. Es importante fijarse en esta tabla. Lo primero es la velocidad, porque la velocidad va a determinar el diámetro. Es súper importante. Las velocidades, aquí, por ejemplo, en el interior, 2,87. En el interior no pueden ser más allá de 2. Dice, la norma chilena 2485 del año 2000 establece que la velocidad máxima de un trazado potable en su sección interior debe ser de 2,5. En el sector exterior, zona área generaría terreno. Mientras que en su sección interior, dentro de la casa, debe ser de 2 metros por segundo, siendo la velocidad mínima permitida, para que no se dé velocidad de cero, porque si se da velocidad de cero significa que va a haber un problema con las presiones también. Es de 0,5. Creo que cumplen todo menos en ese punto. Ese punto es el 12,13. Veamos cuál es. A ver, 12,13. 12. Este es el tramo que contiene mayor velocidad. ¿Qué ocurre cuando hay un tramo con mayor velocidad? Genera el famoso golpe de ariete que puede afectar las tuberías. Entonces, para este caso yo debería modificar esto. ¿Y cómo se modifica? ¿Cómo modifico la disminución de la velocidad? Es aumentando el diámetro. Debe ser un diámetro de, yo debería colocar un diámetro de 20 y eso hace que la velocidad vaya disminuyendo. ¿Ya? De todas formas, eh, voy a subir la tabla de pérdida de carga del método. Ahora luego sigue la justificación del map por dotación. Ah, lo otro más importante respecto acá. Parte de la velocidad tenemos la presión. Esta presión de 14 metros columna de agua es una presión estándar y una presión poco real en realidad, muy poco real. Pero lo más importante es que ninguno de estos diámetros, o sea, ninguna de estas presiones que están acá, sean menores a 4 metros. En caso de que yo no tenga, ¿cierto?, ningún tipo de bomba de agua. Si tengo un sistema de bombeo, la presión inicial va a cambiar por la presión de la bomba y además la carga disponible tiene que ser mayor a 7 metros columna de agua. Esas son las tres variables más o menos que van a afectar, ¿cierto? Los diámetros respectivos, ¿ya? Y el elemento que da, ¿cierto? Para la modificación de la velocidad, o sea, un punto importante es la velocidad. Si la velocidad es menos o más, según lo hablado, tenemos que modificar los diámetros. Y en ese mismo momento tenemos que fijarnos en la presión, porque hay veces en que al modificar el diámetro para subir la velocidad, la presión disminuye. Y ahí es cuando tenemos un problema y hay que empezar a pensar en un sistema de bombeo. Lo otro importante es justificar el MAP. El MAP se justifica, ¿cierto?, por dotación, que ya está en un video, y también se justifica por pérdida de carga. Para recordar, la dotación se encuentra en el anexo del RIDA y va a depender del destino. Y también la justificación del MAP por pérdida de carga va a tener dos puntos. Por medidor, pérdida de carga del medidor y la pérdida de carga de la radio. ¿Ya? Además de que el medidor seleccionado debe ser capaz de alimentar tanto el CMD como el QMP. O sea, se supone que usted debe colocar eh, el que tenga mayor caudal, ¿ya? En el caso de los diámetros, sean
diferentes, se debe utilizar el MAP con diámetro mayor. ¿Ya? Y el cálculo del MAP por dotación es 3 en este caso, por ejemplo, y por pérdida de carga es 25. Significa que se debe proyectar un medidor de 25 por efectos de cálculo que ya los vimos en otros videos. ¿Ya? Y aquí, bueno, se dice de dónde se extrae la información, y aquí aparece, ¿cierto?, el cuadro, ¿cierto?, donde aparecen los tipos de medidores desde los domiciliarios hasta los industriales. Nosotros nos toca este de aquí, que aguanta hasta 7 metros cúbicos día en el caso del consumo diario, y en el gasto máximo probable 117 eh, litros por minuto. ¿Ya? Ahora, lo que nos falta, creo que no es mucho en este caso para empezar a ver ¿cómo se llama? La lectura del otro plano. Ay, perdón. Ahí sí. Entonces acá falta, creo que no falta nada más, lo vemos completo. Pero más o menos esto es lo que solicitan las empresas prestadoras de servicio, y yo sé que pueden objetar algunas cosas de acuerdo a los requerimientos de cada una de las empresas, pero esto es lo básico. Ya recuerden que las empresas prestadoras de servicios solo tienen servicios sobre el área urbana, donde hay matriz. Lo primero para saber si yo tengo que hacer un proyecto en área urbana o en área rural, lo primero que tengo que pedir es la factibilidad. ¿Dónde en la zona? Si tengo una PR, por ejemplo, que tengo la PR es agua potable rural, que puede ser tanto individual eh, como de una comunidad, por ejemplo. En el caso de las comunidades, yo tengo que ir a solicitar a esa PR la factibilidad. Yo tengo una PR individual, o sea, yo voy a sacar agua de mi propio espacio, ¿cierto? No debo pedir, eh, ¿cómo se llama? Debo pedir la factibilidad del área más cercana, porque puede ser que tengamos una extensión de agua, pero no es seguro en este caso. Ya chicos, ahora vamos a partir con del otro video, al tiro. Se trata de agua potable urbana, o sea, rural, perdón, rural. Me confundo los nombres. Y lo vamos a mostrar. Esta es la pantalla, nomás. Debería verse ahí. Yo creo que sí. Bien. Este es un proyecto de agua potable rural. Este proyecto es un poco distinto a los otros, pero fíjense que tiene una viñeta similar. En la viñeta dice agua potable rural. Solicita el timbre del CNI de salud. El CNI de salud es el que aprueba estos proyectos y tiene los contenidos. En este caso, se divide la planta por, el proyecto, perdón, se divide en la planta, que está en esta parte de abajo, y también se divide por detalles. Estos son los detalles, es el detalle en realidad. Y al costado izquierdo se encuentra la memoria de cálculo. Las memorias de cálculo también están en otros videos, pero lo vamos a explicar, ¿cierto? En esta memoria, el primero que parte es diciendo el destino de la vivienda. El destino, digamos que acá aparece el destino, la vivienda. Acá están los detalles,
cuando es agua potable, agua fría proyectada, agua fría por cielo, agua fría por cañería proyectada y agua fría por cielo eh, proyectada. Está la llave de jardín y la llave de paso que es lo que hablamos la vez anterior. También se calcula el gasto máximo probable. ¿Pero por qué? En otros videos también lo pueden ver. El gasto máximo probable nos ayuda en varias cosas. Una de las cosas es para determinar el sistema de bomba. Lo que primero que hay que hacer en esta parte es calcular el volumen del estanque. Es súper importante porque es parte de la memoria. Hay muchos proyectistas que colocamos la memoria en los planos, pero otros que colocan la memoria en documentos. Y aquí está el dimensionamiento, ¿cierto?, del estanque. El estanque siempre se calcula por el consumo máximo diario, pero se multiplica por 1,5 en el caso de las viviendas, 1,7 en el caso de industria. No recuerdo, eso apareció en el RIDA por si acaso. Y de ahí se va a determinar el estanque de acumulación, ¿cierto? Porque es lo que estamos viendo. Y aparece que un estanque de acumulación de albañilería armada, es rectangular, ¿cierto? Tiene una forma rectangular, es de 1 por 1,5, tiene una altura útil de 1, que es la altura del agua, tiene un largo de 1,5 y un ancho de 1,5, o sea, es cuadradito. Y acá tenemos el volumen útil. El volumen útil obedece al volumen que tiene que ver con la altura útil, porque debe haber un espacio entre la línea de agua y la parte baja de la losa, ¿cierto? Del estanque o del estanque mismo. Generalmente pueden ser 20 centímetros, 30 centímetros, en el caso de que se rebalse, por ejemplo. Lo otro importante es el cálculo del aforo de la noria. Esto es un, es como muy simple en este caso, porque la sección de la noria, para que ustedes sepan cuál es la noria, es esta es la noria. La noria es donde se extrae, ¿cierto? El, eh, el agua potable, el agua, porque todavía no se potabiliza. Y esta noria, si yo me acerco, ahí aparece una electrobomba, que es una bomba sumergida, que tiene unos como flotadores, ¿cierto? Y va a determinar el nivel freático, ¿ya? Ocurre que las, ¿cómo se llama? El agua potable, bueno, el agua, no el agua potable, el agua, cuando está bajo, esto obedece a esta parte, es una capa freática, o sea, un caudal eh, bajo suelo, que está a una altura determinada, según una calicata, va a tener en este caso, un nivel freático o un nivel dinámico inferior, que hasta es lo máximo donde baja el agua según temas de, de cálculo, ¿cierto? Y de cantidad de lluvia que se genera en el sector, ¿cierto? Va a tener el nivel más bajo, que es lo que demuestra la electrobomba, y un nivel estático. Este nivel estático se determina, ¿cierto? Si ya el mayor tiempo el agua, del tipo de agua, se encuentra a esta altura. Pero cuando tiene una lluvia, ¿cierto?, que hay escasez de agua, tiene un nivel estático mucho más bajo, que por eso se llama dinámico inferior. Y en el caso de una sobrecantidad de agua, también va a tener un nivel freático superior que en este caso, no parece, ¿ya? Aquí tenemos todo el elemento de las válvulas, ¿cierto?, que succionan el agua pasa por esta electrobomba, sube, ¿cierto? ¿Y por qué se coloca esta bomba abajo? Porque las bombas generalmente hidráulicas van a tener una capacidad de succión de 6, 7 u 8 metros columna de agua debido a la presión que generan. O sea, debido, ¿cierto?, a la gravedad, al líquido, al formato de la bomba, ¿cierto?, porque si no debería ser más grande, etcétera, etcétera. Ya, pero generalmente las del mercado, para este caso, tienen una cantidad de agua, una capacidad de succión de 5, 6, 7, hasta 8 metros columna.
Por eso se colocan estas electrobombas que generalmente tienden a ser trifásicas. Y la succión, que es esta, succionan lo que les decía, esa cantidad. Y la elevación da lo mismo, la altura. Pueden tener mucha altura de elevación. Y de aquí, ¿cierto? Llega a la noria, de la noria, ¿cierto? Llega al estanque, que era el que estábamos hablando y calculando. Este estanque tiene que tener unos electrodos que midan la cantidad de agua, porque si la cantidad de agua nosotros la consideramos hasta este punto, o se va a saturar el estanque, tiene que tener una cámara centina, que en este caso es un pozo de absorción, y que va a depender la absorción del pozo, ¿cierto? De básicamente del tipo de suelo. Tenemos suelos que no permiten el drenaje, o permiten muy poco el drenaje. Lo más seguro es que esta cámara o esta cámara centina o este pozo de absorción sea más grande. Este pozo en este caso está considerado con eh, con ripio, ¿cierto? O bolones, y lo que tiene, fíjese que tiene doble salida. La salida desde arriba, ¿cierto? En el caso de que pase ese nivel, y la salida desde abajo, que en este caso tiene un tapón, en caso de nosotros querer limpiar esta cama, o esta... Y pasando acá tenemos otra bomba más, esta bomba, ¿cierto? Que tiene una válvula, que son de cierta forma llaves de paso. La bomba se encuentra acá abajo. Y esta bomba es una bomba, puede ser una centrífuga. Esta bomba centrífuga va a permitir, ¿cierto?, el consumo a la vivienda, entrega la impulsión. Y si se fija, la succión de la bomba, en este caso es muy poca, y por eso se ocupa bombas que son centrífugas, que son un poco más baratas que las otras, estas están en 220 volts, las que están dentro de los pozos tienden a ser de 380, y aquí en la parte de aquí arriba, que es lo que aparece en otro, ¿cómo se llama? Video, tenemos el famoso presurizador o sistema hidroneumático con presostato incorporado. El presostato se puede que el que mide la presión, porque esta bomba determina una presión, ¿no? Y al determinar una presión, que es la presión que trae por sí la bomba, este puede ayudar a regular. Ahora, más abajo, lo que sí tenemos es la misma tabla de pérdida de carga, en este caso porque es una vivienda y en el sector urbano solamente permiten viviendas, pero estas viviendas tienen que ser específicas. Ya no existe el tema de las viviendas de chalet porque el sector rural, por tanto, está destinado solamente a entregar a la tierra, ¿cierto? O utilizar la tierra para mejorar, ¿cierto? Para entregar alimentos. Esta- o sea, por ejemplo, vivienda tiene que estar generalmente en un espacio contenido hacia la izquierda, con el fin de que toda la zona, ¿cierto?, permita que se pueda cultivar la tierra. Ese es este proyecto. Ahora volvemos al cálculo del agua, de la bomba, ¿cierto? Y vamos, primero, de la noria, ¿no? Donde el cálculo de la noria es, primero tenemos que sacar el volumen de la noria. El volumen de la noria se va a calcular el área por la altura. Pero aquí tenemos, para calcular el área, que es el mismo formato que ustedes conocen, pero está asociado al diámetro. Y acá tenemos, ya sacamos el área, que son 177 metros cuadrados de la parte de arriba, y la altura. ¿Qué significa PT y PEA? La PT es la profundidad total, y en este caso es la profundidad del espejo de agua. ¿Qué significa la profundidad del espejo de agua? A la altura de que yo abro la noria y me puedo ver. O sea, hay un espejo. Ese es el nivel de agua. Y dice que tiene un 0,75, o sea, está al 75%. Eso me da, ¿cierto?, la altura más baja, que es de 3,32 metros.
Y esa altura por el área me va a determinar los litros, respectivamente. Ahora, dice, ¿cómo yo, cierto, logro sacar un caudal? Porque, de cierta manera, nos van a determinar cuánto tiempo esto necesita para llegar a los 75% del nivel inicial. Y baja un poquito. ¿Cuánto se demora en llegar al 75? O sea, ¿cuánto se demora en llegar a los 3,2? Eso depende, ¿cierto?, de cuán fluctuante sea la napa freática. En este caso es un 75%, por lo tanto, para poder calcular, dice, perdón, como dice que en 10 horas llega nuevamente al 75% inicial, dependiendo de la ejecución de la napa. Eso significa que si los 5.000 no sé cuánto, 5.800 los divido exactamente por los 10, ¿cierto? Me va a determinar que en rigor son 10. Y porque lo tengo que dividir en 10 son 5.878 días. Y yo lo calculo con el CMD del día, esto es mayor. Siempre la idea es que el caudal de la noria sea mayor al consumo máximo diario. En este caso, cuando nosotros tenemos un caudal de aforo de 5,9, que más o menos lo aproximado en litros metro cúbico día, nosotros podemos determinar qué tipo de bomba es. Y la bomba que vamos a utilizar va a ser una bomba CP de 75 milímetros y la bomba centrífuga que tiene que ver con el caudal, que lo calculamos inicialmente. Recuerden que tiene una eficiencia del 80%, que significa que yo debo calcular un 20% más de la bomba por el caso de cualquier cosa. Puedo encontrar que un cubo A real, que así es como se llama, se recomienda, ¿cierto?, una electrobomba centrífuga de 0,5 HP de marca Aquastrong, modelo tanto. Uno siempre recomienda cualquier elemento que no sea fabricado en obra, ¿ya? Y por último, el cálculo del hidropack está en otro video, ¿cierto? El cálculo del hidropack no es un hidropack pequeñito de 60 litros, ¿cierto?, que se encuentra en la parte de arriba de la bomba. Y lo otro dice que todas las cañerías son en HDPE, ¿cierto? Incluidas las cañerías interiores. Y acá podemos ver el trazado del proyecto. Se dan cuenta de que sí, en este caso es mucho más notorio, que ahí está el espesor del muro y ahí se encuentran, ¿cierto?, el trazado del agua. Y ahí se encuentran también el formato que es HDPE, 25 milímetros, KCPN 12,5, ¿cierto? Y el largo de 7,9. Lo que no les comenté en la clase, o sea, en el video anterior, es que yo los números o los nodos que se relacionan a la tabla de pérdida de carga, lo que yo hago es colocarlos siempre en las T, ¿cierto? Siempre en las T y en la T que está asociada al artefacto. Si usted coloca un nodo en este punto no hay pérdida de carga, por lo tanto está perdiendo tiempo colocando nodos. Nodos no se colocan ahí, que nos sirve. Va a llenar de nuevo el proyecto y al final se va a complicar mucho. Ya, aquí está en planta, aquí, este es eh, está el sistema de bombeo, aquí está el tanque, y aquí se encuentra el pozo de agua. El pozo, sí, el pozo de agua potable. Súper importante que entre el pozo de agua potable y el pozo de alcantarillado, que lo veremos en otro video. La distancia debe ser mayor a 20 metros, mayor o igual a 20 metros, por un tema de conexión. Y lo otro, para poder saber el estado del agua, uno generalmente hace estudios físicos, químicos y bacteriológicos del agua. O sea, uno saca la muestra
del agua que tengo acá y lo llevo al laboratorio y como tales son como exámenes de sangre, ¿cierto? Lo que aparece es que le van a decir cuánto es en términos químicos, si tiene la cantidad de minerales, ¿cierto? En términos fisiológicos, la dureza del agua en sí, en términos biológicos, la cantidad de bacterias que tiene, por ejemplo, el coli. Dependiendo de lo que aparezca en los análisis fisiológicos, químicos físicos del agua, vamos a poder colocar más elementos, ¿cierto? Un florador, ¿cierto? Un elemento para quitar la dureza del agua, etcétera. Entonces, esta fue la cápsula sobre proyectos de agua potable rural y agua potable urbana. Espero que sea de su conocimiento y sirva para su aprendizaje. Gracias.